No toda celebración es señal de bendición. A veces es el preámbulo de una sentencia. La sala del banquete estaba repleta. Luces doradas danzaban en las paredes cubiertas de finos tapices y las columnas de mármol sostenían un techo tan alto como el orgullo de su anfitrión. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, heredero de un trono milenario, levantaba su copa como quien creía estar por encima de los cielos. 1000 invitados, 1000 risas, 1000 voces embriagadas por el poder, la música y el vino que corría como si nunca fuera a acabarse. Los platos estaban llenos de carnes finas, las copas desbordaban arrogancia, y el rey, vestido de púrpura y oro, reía con desprecio ante cualquier amenaza. Babilonia, después de todo, era invencible. Sus murallas eran lo suficientemente anchas para que los carros corrieran lado a lado. Sus puertas, de bronce macizo, estaban cerradas. Afuera, un ejército esperaba, pero dentro, la fiesta ignoraba el tiempo, ignoraba los presagios, ignoraba el juicio que se acercaba con pasos invisibles. Belsasar no era ignorante, conocía las historias del pasado. Sabía lo que le había sucedido a su abuelo, el gran Nabucodonosor, humillado por Dios y restaurado solo después de reconocer que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres. Pero Belsasar eligió olvidar, eligió burlarse de la memoria, eligió desafiar. Entonces ordenó algo impensable. Traigan las copas de oro, las del templo de Jerusalén. Hubo un silencio momentáneo. Algunos sirvientes dudaron, incluso los músicos se detuvieron. Pero nadie osó cuestionar al rey. Las copas fueron traídas, sagradas, consagradas, santificadas, objetos que un día fueron apartados para el culto al Dios de Israel, ahora serían profanados por manos sucias de vino y vanidad. Belsasar levantó la copa con desprecio, sonrió, brindó, y todos brindaron con él. Y entonces, como si el propio infierno hubiera sido invocado, los invitados comenzaron a alabar dioses de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, de todo, menos del Dios verdadero, el cielo. Quedó en silencio por un instante, pero no permaneció callado por mucho tiempo. Cuando el hombre levanta la copa contra el altar, el cielo se alza en silencio. No hubo truenos. No hubo relámpagos, ningún ejército entró por la puerta, pero algo entró, invisible, incuestionable, en la pared encalada del salón real, junto al candelabro, apareció una mano. Solo la mano, un dedo que comenzó a escribir, lentamente, firmemente, con precisión mortal. Nadie vio de dónde vino, nadie entendió lo que estaba siendo escrito. Pero todos sabían, aquello no era humano. El vino cayó de la mano de Belsasar. Sus rodillas chocaron, su rostro palideció como cera derritiéndose, los músicos callaron, los invitados se congelaron, la mano escribía, y el miedo descendía sobre la sala como una sombra. El rey gritó, ordenó que trajeran a los sabios, los encantadores, los astrólogos, prometió recompensas, oro, vestiduras reales, poder, todo para quien descifrara la escritura. Pero ninguno de ellos pudo. El imperio que se jactaba de sabiduría, de cultura, de fuerza, ahora se inclinaba ante un enigma silencioso grabado por un dedo divino. Y el rey, el hombre que reía alto minutos antes, ahora temblaba como una hoja bajo la tempestad. La fiesta había terminado. El vino se convirtió en veneno. La gloria se transformó en vergüenza. Babilonia, por más que aún se alzara en su estructura colosal, ya había comenzado a desmoronarse por dentro. Y la mano desapareció. Lo que quedó fue la pared. Y las palabras, palabras que nadie podía entender, pero que cargaban el peso de 1000 sentencias, como si cada letra estuviera grabada con fuego, como si el propio trono estuviera siendo juzgado por un tribunal
eterno. En la sala todos miraban al rey. El rey miraba la pared, pero el cielo ya había hablado. El imperio construyó murallas, pero no pudo detener un juicio que viene de dentro. Babilonia había celebrado su seguridad, había burlado lo sagrado, había desafiado al Señor de los cielos. Pero aquella noche, en 1960, medio del risa que se apagaba y los ojos que se abrían desmesuradamente, Dios no necesitó un ejército, no necesitó una espada, solo necesitó escribir un gesto simple, una sentencia eterna. Y mientras las murallas permanecían en pie, el espíritu del reino ya se derrumbaba. El cielo había escrito, y nadie podía borrar. La próxima noche, el dedo de Dios tocará la pared, pero el corazón de Belsasar ya fue tocado, y lo ignoró. No fue un trueno, no fue un ejército, fue un dedo, y bastó para paralizar el imperio. La sala del banquete rebosaba lujo, sonidos, gloria humana. El vino corría como si la eternidad estuviera bajo el control de Belsasar, pero en un instante lo invisible rasgó lo visible. Y Dios interrumpió la fiesta. Fue súbito, una mano, solo una mano, sin cuerpo, sin sombra, sin aviso. Apareció allí, junto al candelabro, y comenzó a escribir en el yeso de la pared del palacio real. La escritura era firme, indeleble, irreversible. En la misma hora aparecieron unos dedos de mano de hombre y escribían frente al candelabro en el yeso de la pared del palacio real, y el rey veía la parte de la mano que estaba escribiendo. Daniel 5:5. Los ojos de Belsasar se abrieron desmesuradamente. Su semblante se transformó. El color huyó de su rostro como quien huye de un juicio. Su cuerpo tembló. Las articulaciones de sus caderas se aflojaron, sus rodillas chocaban una contra otra. Entonces se mudó el semblante del rey, y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus lomos se relajaron, y sus rodillas se golpeaban una contra otra. Daniel 5:6. El rey gritó, llamó a los sabios, mandó venir a los encantadores, los caldeos, los astrólogos. Prometió honra, poder, riquezas a quien pudiera interpretar las palabras. Pero los hombres del mundo no pueden descifrar los mensajes del cielo. Y gritó el rey con gran voz, que hicieran entrar a los encantadores, los caldeos y los adivinos. Pero no pudieron leer la escritura, ni hacer saber al rey su interpretación. Daniel 5, 7, 8. La sala entera, antes repleta de música y embriaguez, ahora era un santuario del miedo. La mano había desaparecido, pero las palabras permanecían, y la atmósfera pesaba como plomo. El imperio que se jactaba de sabiduría ahora callaba ante un código que no pertenecía a la tierra. Cuando el cielo escribe, ni toda la erudición de los hombres puede traducir el lenguaje de la eternidad. Fue entonces cuando una voz inesperada cortó el silencio. La reina madre entró. Su presencia cargaba autoridad y memoria. Había vivido el tiempo de Nabucodonosor. Conocía un nombre olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Oh Rey, vive eternamente. Hay en tu reino un hombre que tiene el espíritu de los dioses santos, en quien está el espíritu excelente, y conocimiento, y entendimiento. Su nombre es Daniel. Daniel 5, 10, 12. Belsasar mandó llamar al profeta, y Daniel entró. No temblaba, no adulaba, no se vestía de púrpura, ni tenía corona. Pero sus ojos cargaban algo que nadie más tenía. Temor, no temor del rey, sino del Dios que escribió en 1900. La pared. El rey ofreció riquezas, promesas, recompensas, pero Daniel rehusó con firmeza. Que tus presentes queden contigo. Sin embargo, leeré la escritura al rey, y le haré saber su interpretación. Daniel 5:17. El profeta no entra para ganar posición,
Entra para entregar una sentencia, pero antes de interpretar la pared, Daniel interpretó el corazón del rey. Le recordó la historia que ignoraba. Habló de su abuelo, Nabucodonosor, cómo Dios lo exaltó y luego lo humilló. Cómo el rey enloqueció y vivió como animal, hasta reconocer que Dios reina sobre todos los reinos humanos. Pero cuando su corazón se ensoberbeció, fue depuesto de su trono real y le fue quitada su gloria, hasta que conoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Daniel 5, 20, 21. Y entonces Daniel apuntó el dedo, no a la pared, sino al alma de Belsasar. Y tú, Belsasar, no humillaste tu corazón, aunque sabías todo esto. Antes te ensoberbeciste contra el Señor del cielo. Trajeron los utensilios de su casa delante de ti, y tú, tus grandes, tus mujeres y concubinas, bebisteis vino en ellos. Pero al Dios, en cuya mano está tu vida, a Él no glorificaste. Daniel 5, 22, 23. El salón estaba mudo. El peso no era solo de la presencia de Daniel, era de la palabra de Dios que finalmente sería desvelada. El profeta expuso el pasado, confrontó el presente y ahora se volvía hacia la sentencia. En la pared, las palabras ardían: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Cada letra era un golpe al orgullo, un decreto sin apelación, un veredicto directo del trono celestial. El rey, rodeado de oro y poder, ahora estaba desnudo ante la gloria de Dios. El palacio intentó ocultar la verdad con cortinas, pero la pared habló más alto. La balanza divina había sido levantada y nadie escaparía de su peso. Cuando los sabios callan, el cielo llama a un profeta. Daniel está a punto de traducir el veredicto eterno. Hay hombres que se inclinan ante reyes, pero hay hombres ante los cuales los reyes callan. En aquella noche, el vino dejó de embriagar. La risa, tan llena de arrogancia, fue silenciada por un miedo que endureció cada mirada. El salón entero, otrora lleno de fiestas y blasfemias, se paralizó, y Daniel entró, pero no como siervo, ni como súbdito. No cargaba oro, ni reverencia humana, cargaba la sentencia del cielo. Sus ojos no buscaban al rey, atravesaban el tiempo, sabía lo que vendría. Antes de que los muros de Babilonia cayeran, ya escuchaba el sonido de la caída. Belsasar, inmóvil en su trono de oro, intentó mantenerse firme. Pero sabía, esa mano que escribió en la pared no era humana. Aquello no fue un accidente, fue un decreto, y ese hombre que ahora lo miraba era el único que podía descifrarlo. Daniel comenzó. Su voz no temblaba, sus ojos no se desviaban. Escucha. Ahora la palabra del Señor sobre ti, oh rey, y sobre tus grandes. Y como quien arranca los velos de la historia, Daniel recordó al rey el origen de su grandeza. Tú, oh rey, eras el vigilante, el elegido para cumplir el juicio. En tus manos, el Señor puso el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Hombres, animales, aves, todo fue entregado a ti, y tú dominaste sobre ellos conforme a tu voluntad. Daniel 5, 18, 21. Pero entonces la espada giró, y Daniel cortó profundo. El brillo del orgullo fue arrancado con precisión quirúrgica, y, aún así, te levantaste contra el Señor de los cielos, trajiste los utensilios de su templo a tu mesa, bebiste en ellos con tus príncipes, tus mujeres y concubinas, alabaste a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, ídolos que no ven, no oyen, no entienden, pero olvidaste al Dios que sostiene tu aliento. Daniel 5:23. El salón quedó mudo, pero no era un silencio común, era el tipo de silencio que pesa en el espíritu, un silencio que denuncia, que desmonta. Daniel no habló solo al rey,
rasgó el barniz de todos los presentes. La arrogancia había sido desnudada, la ilusión de control aplastada. Entonces, como si el propio cielo hablara por su boca, Daniel se volvió hacia la pared. Y allí estaban las palabras, aún llameando con la gloria del Eterno, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Y explicó, Mene, Dios contó tus días y han llegado a su fin. Tekel, fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado en falta Pérez. Ufarsin, tu reino fue dividido y entregado a los medos y persas. Cada palabra era como una trompeta de juicio, un trueno que no se oía con los oídos, sino con el alma. El imperio había sido medido y no resistió al estándar del cielo. Babilonia, tan temida, había sido hallada insuficiente. El rostro de Belsasar palideció. El peso de la sentencia no cayó sobre los hombros, cayó sobre el alma. Era como un manto de plomo que asfixiaba el orgullo, y entonces lo inevitable se cumplió. En aquella misma noche fue muerto el rey Belsasar. Daniel 5:30. El imperio parecía estar en pie, pero por dentro ya había colapsado. Ninguna muralla podría detener lo que había sido decretado en el cielo. El trono de oro fue aplastado, pero el trono eterno permaneció, firme como siempre. Porque cuando el Altísimo decide pesar, nadie escapa de la balanza. Mientras los muros aún sostenían la ciudad, el espíritu del reino ya estaba en ruinas. La sentencia escrita en esa pared era solo el inicio de algo mayor. Una nueva orden se levantaba. Un nuevo tiempo comenzaba y allí, en aquel salón donde los reyes se exaltaban, fue la verdad quien habló más alto. Donde termina la adulación, comienza la palabra que derriba tronos. Antes de la caída, siempre hay un aviso silencioso, una sensación casi sofocante de que algo grandioso está a punto de derrumbarse. Es como si el viento dejara de soplar, dando espacio a un susurro divino. Humíllate ahora o serás humillado ante todos. Un rey, que creía ser señor absoluto, levantó un imperio gigantesco y reluciente como oro al sol, reflejando no solo su gloria, sino también la arrogancia que lo cegaba. Se veía como el constructor de torres que osarían tocar el cielo, apilando piedras de orgullo como si fueran peldaños para desafiar al propio Creador. Pero el Altísimo decidió derribarlo, no para destruirlo, sino para quebrar su corazón de piedra y hacerle entender que no hay trono que no pertenezca ante todo a la voluntad del cielo, hasta que reconoció que quien gobierna todo es aquel que distribuye reinos a quien quiere. Esas palabras resonaron en los corredores del palacio vacío mientras vagaba como animal, sin corona, sin súbditos, hasta aprender que la mayor realeza es la obediencia. Regresó al trono, pero no era más el mismo hombre. Su arrogancia murió en los campos donde pastaba con las fieras. Su retorno fue la prueba viva de que el orgullo derriba, pero la rendición levanta. El problema es que el orgullo, cuando es ignorado, se convierte en veneno que contamina todo a su alrededor. La generación siguiente no quiso escuchar la lección que estaba estampada en las paredes de aquel palacio. Prefirió la embriaguez del poder, levantando copas con vino robado de lo que era sagrado. Cada trago, una afrenta, cada carcajada, una espada apuntada al cielo. En aquella noche de fiesta, los salones brillaban de oro, pero el corazón del nuevo rey pesaba plomo en la balanza divina. Entre risas y excesos, la sentencia ya estaba siendo escrita donde nadie podía ver. El orgullo ciego transformó un banquete en una trampa. Celebraba su fuerza, pero no escuchaba el silencio pesado, esa pausa cargada que siempre precede al estruendo de la caída. Lo que se pesa no es oro, ni corona, ni murallas, es el corazón.
Y cuando está hinchado de orgullo, el peso se vuelve insoportable, mientras las sombras de la noche engullían la ciudad. Un velo de calma cubría el verdadero escenario. El pueblo, embriagado, no percibía las señales de que la muralla de la protección se desmoronaba piedra por piedra. El primer rey se había levantado de la humillación porque reconoció quién realmente manda sobre todo. El segundo, atrapado en el brindis de su propia vanidad, sería aplastado por aquello de lo que se burló. Y lo que nadie sabía es que el enemigo avanzaba silencioso por las puertas, mientras los guardias dormían sin saber que aquella sería la última noche de un reino. ¿Qué podría haberse salvado si una sola oración hubiera sido hecha con arrepentimiento verdadero? Pero no la hubo. El corazón, demasiado pesado, no quiso rendirse. Cuando llegó la mañana, la revelación final cayó como una cuchilla sobre la cabeza coronada. En la misma noche en que levantó su copa contra lo sagrado, el nuevo rey perdió todo: su reino, su vida, su nombre. Una escritura en la pared decretó el fin que nadie allí creía posible. El gigante dorado cayó sin ruido de guerra, probando que ningún poder es tan grande que no pueda ser medido y hallado en falta. El aviso antes de la caída siempre existe, y quien ignora el silencio que grita termina aplastado por su propio peso. ¿Qué será lo que pesa en tu corazón hoy? Porque la balanza sigue levantada, y quien piensa estar de pie, cuidado para no caer. Esta sentencia no solo resuena entre murallas antiguas, sino que atraviesa el tiempo hasta tocar la parte más oculta de quien se cree intocable. El juicio divino no se limita a decretos públicos, a anuncios evidentes ante multitudes. Se instala silenciosamente donde nadie osa mirar, en ese rincón íntimo donde solo el Altísimo ve la verdad que nuestros labios jamás confesarían. En Babilonia, el palacio relucía en oro, pero sus paredes no protegían a un rey que insistía en burlarse de lo que era santo. La fiesta, envuelta en risas y copas levantadas, parecía una celebración infinita. Pero para Belsasar, cada trago era como un clavo sellando el ataúd de su soberbia. El banquete de la arrogancia, del desprecio por lo sagrado, estaba a punto de convertirse en el escenario de una ruina que marcaría para siempre el orgullo humano. Mientras los invitados se embriagaban de falsas alegrías, un peso invisible se instalaba en el salón, más real que el oro, más cortante que una espada. Una sentencia flotaba sobre cada carcajada, y nadie la veía formándose. Y entonces, en el centro de aquella noche densa, Daniel se alzó como quien porta la cuchilla de la verdad. No era un profeta que gritaba, era un hombre que hablaba bajo, pero cada sílaba resonaba como un trueno en el pecho de un rey condenado. Pesado fuiste en la balanza, y fuiste hallado en falta. Daniel 5:27. Esas palabras no fueron dichas para asustar, sino para sellar. Tekel no es solo una inscripción en la pared, es la regla eterna que Dios usa para medir lo que habita en lo profundo. No importa cuántas coronas se apilen en la cabeza, no importa cuántos soldados guarden las puertas del palacio, ningún oro pesa más que un corazón en la balanza del Eterno. En ese instante, Belsasar, que se veía como intocable, vio el vacío de su propia alma, hallado insuficiente e inadecuado, como un saco de granos agujereado, incapaz de contener el peso mínimo de humildad. El silencio que vino después fue un grito sin eco, un grito que subió como humo hasta el trono celestial. Y quien mirara desde afuera sin entender, no imaginaría. En ese instante no era solo Babilonia la que caía, sino el orgullo que habita escondido en cada pecho. No te alegres, oh enemigo mío, cuando yo caiga, escribió el salmista. Pero allí no hubo quien cantara salmo. No hubo quien suplicara por la planta seca que podría florecer de nuevo.
El juicio de Dios es justo, recto, y pesa cada partícula de intención que los ojos jamás captan, y cuando el peso del alma no se equilibra en la balanza de la gracia, cuando el arrepentimiento es sofocado por la vanidad, no queda más excusa. El desenlace se vuelve inevitable. Mientras las copas aún tintineaban, el trono se resquebrajaba por dentro. El poder que Belsasar juzgaba eterno se disolvió como arena llevada por el viento. Y en aquella misma noche, sin clarines de batalla, sin honores de reyes, llegó el fin. La muerte se sentó a la mesa donde antes solo se brindaba. El hombre que levantó copas contra el cielo se convirtió en polvo de una sentencia que nadie pudo negociar. Y el palacio dorado se transformó en sepulcro para el orgullo de un rey que rió de lo sagrado. Pero lo que este fin antiguo susurra para nosotros hoy es un aviso urgente. ¿Cómo está la balanza de nuestro corazón? ¿Qué pesos escondemos en silencio, detrás de frases bonitas y apariencias pulidas? ¿Qué sentencia resonaría si, ahora, la balanza fuera colocada ante nosotros? Porque no hay muralla, no hay éxito, no hay reputación que esconda lo que el Altísimo pesa. Cada palabra no dita, cada pensamiento oculto, cada intención disfrazada, todo será colocado en tekel. Y solo quien rasga su propia vanidad encuentra gracia para equilibrar el peso. El juicio divino no falla, no se posterga, no se corrompe, y su veredicto es irrevocable. El silencio entre un latido del corazón y otro puede ser el espacio exacto donde aún hay tiempo para inclinarse. Antes de que la mano escriba en la pared lo que nadie más podrá borrar. Mene, contados son los días de quien se burla de lo sagrado. Cuando la soberbia ocupa el corazón, cada latido se convierte en una cuenta regresiva invisible. Así comienza el fin de los que transforman lo sagrado en trofeo de fiesta. En aquel palacio, las copas se alzaban en brindis a la insolencia, las joyas relucían bajo la luz de inmensos candelabros. Pero lo que nadie veía era la mano que ya escribía, el destino en la pared fría, mene, contado, repetido para grabar en la mente de quien aún insiste en creerse intocable. Cada palabra, un martillo golpeando la puerta del orgullo, anunciando que el tiempo de la paciencia divina también se agota. El salón hervía en risas y músicas, pero el reloj celestial avanzaba inexorable. No había soldado, muralla o tesoro capaz de comprar más segundos. Y quien se burló del santo cálice jamás imaginó que aquella sería la última madrugada de su corona. El rey, sentado en su trono, sonreía como quien venció al cielo. Bebía del oro robado del templo, un símbolo de victoria torpe, pero su corazón era más frágil que el vino que escurría por sus dedos. La sentencia Mene no fue escrita para humillar solo a un hombre, sino para recordar a generaciones que los días de quien profana lo que es sagrado siempre tienen un límite. Mientras el banquete se transformaba en trampa, Daniel, con voz en firme, tradujo lo que estaba sellado por el dedo divino. El silencio se esparció como una sombra helada. Cada invitado contuvo el aliento. Pero era tarde. Aquel que alzó la copa contra el Altísimo no podría volver atrás. ¿Y qué decir de nosotros, cuando nuestros actos se burlan de lo que debería ser guardado con temor? ¿Cuántos días nos quedan cuando jugamos con lo que es santo? En aquel salón repleto de oro y embriaguez, la balanza ya estaba preparada. El peso no era de las copas o las coronas, sino de las intenciones que nadie ve. La sentencia no se limita a un rey arrogante, se extiende a todo corazón que ríe de lo que Dios santificó. Porque Mene no es solo un aviso, es un recordatorio de que cada amanecer puede ser el último para quien ignora el susurro de la conciencia. El orgullo anestesia, la fiesta distrae,
pero la mano que escribe el destino no yerra una coma. Mientras el enemigo se aproximaba, cortinas de seda ondeaban al viento, como si se burlaran de lo que estaba por suceder. Y aún así, muchos danzaban, como si nada pudiera derrumbarse. El silencio final gritó más alto que todas las músicas de aquel salón. Quien osa burlarse de lo sagrado cuenta sus días sin percibirlo. Cuando la aurora irrumpió, Babilonia ya no era la misma. El trono de oro ahora no era más que un túmulo adornado para un rey que creyó ser mayor que el Dios Altísimo. La fiesta terminó, pero la lección quedó grabada en cada piedra. Mene, Mene, contados son los días de quien alza el puño contra el cielo. Y hoy, quien piensa estar seguro, quien juega con lo que es puro, quien trata lo eterno como adorno para embellecer discursos, debería temblar al escuchar estas sílabas ancestrales. Porque la misma mano que escribió en la pared de un palacio aún pesa corazones en silencio. ¿Qué será lo que la balanza revelaría si hoy fuera nuestro último banquete? El aviso permanece. Contados son los días de quien se burla de lo sagrado, y el reloj no para de correr. Cuando un imperio cae, no es solo una ciudad la que ruge, es la historia que se dobla ante el juicio divino. En aquella noche sombría, Babilonia sintió el peso de la condenación divina como nunca antes. El aire, cargado de tensión, se mezclaba con el olor del humo y del miedo. El banquete de la arrogancia había terminado con la escritura en la pared. Y ahora, el fin se acercaba como un lobo hambriento, silencioso, inevitable. Belsasar, el rey que se burló de lo sagrado, sentía el frío de la realidad invadir su cuerpo. El trono dorado parecía una prisión de la que no había escapatoria. Los gritos de la ciudad invadida y los pasos de los invasores se acercaban, trayendo el sonido de la derrota que resonaría más allá de los muros. Dentro del palacio, el silencio era cortante. Los hombres que antes brindaban con copas llenas de vino, ahora veían sus manos vacías, incapaces de sostener el poder que juzgaban intocable. Los generales medos avanzaban con determinación, mientras los persas, aliados silenciosos, cruzaban las puertas con una frialdad calculada. Babilonia, la grande y poderosa, estaba ante su crepúsculo. El eco del último grito del imperio no fue el sonido de las trompetas de guerra, sino el sonido de la verdad que destruye la mentira del orgullo. Señor, derriba el trono de los reyes y exalta el trono del humilde. Salmo 147, 6. Esa verdad reverberaba por las piedras de la ciudad, mientras el rey y sus súbditos percibían que la fuerza humana es limitada y que el poder verdadero reside en el trono del Altísimo. Lo que parecía invencible se convirtió en ruina. Las murallas que antes los protegían ahora eran testigos silenciosos del juicio, y mientras el imperio caía, la soberanía divina se afirmaba con mayor claridad. La caída de Babilonia marcó no solo el fin de un reinado, sino el inicio de una nueva era. Era el preludio del gobierno eterno de Dios, que no depende de ejércitos, riquezas o alianzas, sino de su justicia y misericordia. El grito que resonó en aquella noche trasciende el pasado. Es una alerta para todas las generaciones, para todos los corazones que se elevan por encima del temor de Dios. Porque la caída de Babilonia es la prueba de que el juicio divino es real, inevitable, y que ninguna fortaleza humana puede resistirlo. Y para aquellos que confían en el Altísimo, incluso ante la caída, hay esperanza. Una esperanza que supera la desesperación y que renace como la aurora después de la noche. El fin de Babilonia es el alerta para todos los que se olvidan de que hay un juez que pesa y juzga con justicia. Incluso en el más profundo abismo de la caída, la gracia de Dios
Es la luz que ilumina el camino de vuelta a Babilonia, había caído. Lo que quedó no fueron solo ruinas de piedra, sino sueños destrozados, imperios destruidos y corazones partidos. Para muchos era el fin. Para otros, una nueva oportunidad. El inicio de una historia que solo el Altísimo podría escribir. Mefiboset, el príncipe lisiado y olvidado, recordaba las sombras de su propia vida, el exilio, el dolor del rechazo, la marca de la caída que parecía final y definitiva. Sin embargo, así como la Gran Babilonia, su historia no estaba escrita para ser un cuento de derrota sin redención. En el silencio de la noche, mientras las llamas de la antigua gloria se apagaban, una voz más alta y poderosa se hacía escuchar, la voz de la gracia. El Señor es compasivo y misericordioso, paciente y lleno de amor. Salmo 103, 8. Incluso ante la ruina, Dios no abandona. Encuentra a los caídos, levanta a los quebrantados y restaura lo que parecía perdido para siempre. La caída del imperio babilónico es un aviso y una invitación. Un aviso para los soberbios y una invitación para los humildes. La promesa de que incluso cuando todo se derrumba, la mano del Señor puede levantar. David, el rey ungido y amigo de Mefiboset, es la prueba viva de que la alianza de Dios no falla. Bajo su gobierno, la esperanza renacía. No una esperanza frágil, sino firme, porque está fundamentada en la soberanía divina. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Así como Babilonia fue derrotada, pero no olvidada, el hombre que parecía sin destino encuentra un lugar, un propósito y la gracia que transforma. La historia de la caída es dolorosa, pero no es el capítulo final. Siempre hay un mañana escrito por Dios, una nueva oportunidad para recomenzar, para ser encontrado, para ser amado, y así, en medio de las cenizas de lo que fue destruido, la promesa de la restauración brilla como una estrella, porque el poder de Dios no está en las riquezas de los hombres, sino en la gracia que alcanza a los quebrantados. Y es en esa esperanza que cada uno de nosotros puede afirmarse, sabiendo que incluso en el fin hay un comienzo divino esperando ser revelado. La caída puede marcar un fin, pero la gracia marca el inicio de un nuevo capítulo, y este capítulo es escrito por el propio Dios.